¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Bueno, Susana, muchas gracias por la llamada y estamos a la hora. Al contrario, qué amable. A ver, el presidente López Obrador dice que no le modifique nada a la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica, que así se discuta, que así la aprueben los diputados. ¿El PRI va así o no, diputado? No, no iríamos así. Y además creo que sería un despropósito y creo que una falta de respeto para la Cámara y para cientos de personas que fueron al Parlamento abierto. Uh-huh. Cuando se propuso el Parlamento abierto, pues el objetivo era escuchar la opinión de todas y todos, sobre todo los expertos, sobre lo que se estaba discutiendo. El PRI además ha sido claro, si se trata de llevar esto que nos enviaron al Pleno, que lo pueden hacer porque tienen mayoría en las comisiones, nosotros vamos a decir no. Si nos sentamos a platicar, a llegar a acuerdos por México, y estos se consiguen, bueno, se ponen sobre la mesa para ver cuál es el momento oportuno para la votación, uh-huh. Porque también estamos rumbo a elecciones, claro. Y pues no queremos que se preste para ser un objeto de litigio electoral, para hacer una propaganda electoral. Exacto. Oiga, diputado, es que ahí viene un tanto la confusión, porque nos habíamos quedado en que el PRI dijo, y bueno, la oposición no vamos a votar nada antes de Semana Santa, no vamos a votar nada antes de junio, y ahora me dice mi compañera Mari Carmen Cortés y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que él tiene información de que se va a votar en Semana Santa, 13-14 de abril. ¿Van a votar ustedes antes? Déjenme claro. Una cosa es votar y otra cosa es votar a favor. Okay. Son dos cosas distintas. Muy bien. Morena, ¿qué puede hacer? Bueno, puede pasarlo en comisiones, un dictamen con la iniciativa que mandó el señor presidente. Uh-huh. Puede hacer un dictamen incluso sin nosotros y votarlo y llevarlo al Pleno. Uh-huh. Y al llevarlo al Pleno, bueno, pues se mete a votación, pero eso no pasaría, no se votaría a favor. Yo no hemos mencionado apenas una vez, pero lo quiero hacer en su programa que es muy escuchado. Yeah. ¿Qué nos preocupa? Que de entrada quieran que se vote en contra para convertirlo en un discurso político. Esto nos preocupa porque no hay un acercamiento hasta este momento para tratar de buscar un consenso, ni con nosotros, ni con el PAN, ni con el PRD. Es un escenario probable que, bueno, luego se acuse que se votó en contra para tomarlo de todas formas como una bandera política. La economía del país está mal. Los energéticos van a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues porque hay una dinámica en ese sentido en el mundo y en México. Entonces, algunos de nosotros estamos diciendo, bueno, este apresuramiento no será para que en realidad se vote en contra por nosotros y luego usarse de justificación para los errores económicos que se han ido construyendo. Bueno, pues es probable, diputado. Yo honestamente pensaba que había un acercamiento. Yo había escuchado al morenista Ignacio Mier, al coordinador, muy conciliador, diciendo que estaban llegando a acuerdos, que ya se habían hecho propuestas de 4 modificaciones. Luego por eso me sorprendió, o no sorprendió tanto, que de pronto cambiara todo el juego, que Semana Santa, que antes de la elección, cuando el PRI y la oposición habían dicho que nada antes de junio, y empezó la confusión y el presidente presionando desde Palacio Nacional. Lo que me dice Rubén Moreira, déjeme hacerle una pregunta. Si ustedes lograran, diputado, el milagro de ponerse de acuerdo de aquí a Semana Santa con Morena, ¿habría la posibilidad de votar a favor antes de Semana Santa o definitivamente, aún con modificaciones, esa iniciativa no se vota a favor antes de junio? Es que esto es muy complejo, Azucena. ¿Sí? O sea, llegar a un acuerdo en una semana es complejo. Eso es casi imposible. Son temas nacionales. Le pongo un ejemplo. Bueno, decidir si vamos a variar lo de los órganos reguladores, bueno, pues tiene implicaciones internacionales, para empezar. Esto también no quiere decir que nosotros justifiquemos excesos que ha habido. Uh-huh. De hecho, la bancada del PRI está pensando esos excesos denunciarlos y que se proceda contra quien los cometió. Porque no queremos que se mezcle una con otra. Es decir, que nosotros decimos no a la reforma, no quiere decir que no ya valen la corrupción. Los excesos, sino, y son excesos muy grandes, distorsiones, yo les llamo distorsiones muy grandes. Entonces, yo espero que Morena reflexione y el lunes, pues, inicie las sesiones de las comisiones, pero no dictaminen.
Bueno. Y nos sentemos a platicar. Pero ¿quién propone? Ellos proponen. Porque la iniciativa es de ellos, no de nosotros. Entonces, para que nos quede a todos claro, la oposición, el PRI, no vota a favor la iniciativa presidencial. Es imposible hacerlo antes de Semana Santa. El PRI no acompaña a Morena en Semana Santa. No, y esa iniciativa, ya dijimos nosotros en repetidas ocasiones, ¿no? Que esa iniciativa en esos términos no transita. Bien. La segunda. Y además sería terrible que hayamos escuchado, fíjense, son 180 horas de debate en la Cámara, en comisiones, en la Junta de Coordinación Política y en el canal del Congreso. ¿Qué le vamos a decir a la sociedad? Oiga, los trajimos aquí, los escuchamos. Muchos tienen razón, muchos llevaron cuestiones con razón, y nosotros ya no lo vamos a atender. Como también le digo, fue Coparmex, y esto poco se sabe, y reconoció los excesos. Yo creo que vale la pena, si hay excesos, sentarse a platicar y construir una ruta, pero no así de tabadazo, como se dice, ¿no? No de albazo, muy bien. Entonces, en Semana Santa o antes, no. Ustedes se habían mantenido en la posición de votarla después de junio. ¿Se mantienen en esa posición después de junio o es posible que sí cambie después de Semana Santa y se llegue a un acuerdo y se vote antes de junio o no? A ver, nosotros creemos que el momento oportuno es después de junio. Así se van a mantener. Así lo vamos a mantener. Bien, bien. También pongo sobre la mesa, insisto, perdone que insista tanto, y no lo he dicho más que en alguna ocasión y ahora aprovecho su medio, que es muy escuchado y que además lo es referente para... Ay, perdón, se nos fue el diputado, ¿verdad? A ver, vamos a recuperar nada más para que nos quede claro, porque luego se hablaba de que pues ya estaba convenciendo Morena al PRI, que los votos que necesitaba, creo que 52, los iba a recibir de ahí, pero me dice el diputado, no. Perdóneme, diputado, lo sigo escuchando. Le decía a Lucena, que lo vuelvo a repetir, a nosotros nos preocupa que no sea la intención pasar una reforma, sino que sea un discurso político. Bien. Y que entonces, ante nuestro rechazo por lo que creemos que está mal de la reforma, nos vayan a decir, no, pues por eso no bajó la energía eléctrica, o por eso subió la energía eléctrica, cuando en el mundo hay un contexto pues terrible, y entonces lo ponemos sobre la mesa porque tenemos que alertar a la sociedad, y hacemos un llamado a Morena y a sus aliados para que nos sentemos a discutir con tranquilidad. Muy bien. Bueno, pues ojalá que el llamado se haya escuchado. No hay prisa, no todo tiene que ser con tanta prisa, con tanta premura. Hay que reflexionar estas decisiones que se toman teóricamente a largo plazo y, como decía el presidente, en beneficio de la población, y ojalá que así sea. Diputado, le agradezco mucho esta información. Qué amable, gracias y gusto en saludarle. No, hombre, muchas gracias, Susana. Gracias, qué amable.